Samuel chapter 1, verse 1 to 28. El día de hoy vamos a leer el libro de Primera de Samuel, hermanos. Primera de Samuel, del versículo 1 al 28. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hubo un varón de Ramataí, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Omni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová, Dios de los cielos, de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada al espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana selló a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para adorar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero por este niño oraba,
y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de que viva, y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Pastor, you are mute. Thank you, everyone. Nice meeting you again. Muchas gracias a todos, hermanos. Es un gusto volver a reunirme con ustedes. Almost always what we must remember is that God has something to do. Lo que debemos recordar siempre es que Dios desea llevar a cabo algo. That the something is his absolute desire and his will. Y eso que Dios quiere llevar a cabo es el deseo absoluto de Dios, es su voluntad. God's will never change. Y la voluntad de Dios nunca cambia. And what he want to do is only one thing, saving people. Y lo que Dios quiere llevar a cabo es una sola cosa, es salvar a las personas, salvar a su pueblo. So anyone who want to do the same desire, anyone who want to do what same thing what God wanted to do, has no choice to be blessed. Por eso es que aquella persona que tiene el mismo deseo de Dios y quiere llevar a cabo lo que Dios quiere llevar a cabo, no tiene otra realidad más que vivir una vida de bendición. And doing God's desire is very important for receiving prayer answers. Llevar a cabo el deseo de Dios es muy importante para poder recibir respuestas a nuestras oraciones. Understanding gospel and enjoying gospel is a process to do what God wanted to do in the world. Entender el evangelio, disfrutar del evangelio, es un proceso para poder llevar a cabo lo que Dios quiere hacer en esta tierra. So, simply speaking, it is a gospel and evangelism. Hablando de manera simple, lo que Dios quiere llevar a cabo en este mundo es todo lo concerniente al evangelio y al evangelismo. Saving the world through the gospel and raising up disciples to the true evangelism. Lo que Dios quiere hacer es salvar al mundo a través de su evangelio y también quiere levantar verdaderos discípulos que proclamen este evangelio en el mundo. God's desire is to do these things to the next generations. El deseo de Dios es que estas cosas se hagan de generación en generación. Inheriting this desire of God is very important. Por eso es que heredar a nuestras generaciones el deseo de Dios es algo muy importante. So if we are able to do what God wanted to do, we have no choice to be blessed. Y si nosotros somos capaces de llevar a cabo lo que Dios quiere llevar a cabo, sin lugar a dudas seremos personas bendecidas. And we can conquer our life and the Satan and the world. Podríamos conquistar nuestra propia vida, podríamos conquistar la obra de Satanás, podríamos conquistar el mundo. So our life is very simple, right? Por eso es que vivir nuestra vida como cristianos es sencillo. Doing what God wanted to do through enjoying the gospel. That is our life. Porque lo que debemos hacer es lo que Dios desea hacer a través del evangelio. En esto consiste nuestra vida. The Hannah, the mother of Samuel, was the same thing. Vemos que en el caso de Ana, la mamá de Samuel, sucedió exactamente lo mismo. One day she understood what God wanted to do at that age. Un buen día, ella pudo entender cuál era el deseo de Dios para esa época. So the desire of God became her prayer topics. Y el deseo de Dios se convirtió en el tema de oración de Ana. Before she understood God's desire for that age, what she prayed was her own prayer. Antes de que Ana pudiera entender cuál era el deseo de Dios para esa época, lo que Ana hacía era orar egocéntricamente, orar su propia oración.
she prayed a lot, a very long time, but there is no answer. Ella oraba mucho, oraba por tiempos muy largos, pero no recibía respuesta. But when she understood what God to do for that age, the answer came upon her right away. Pero cuando ella entendió cuál era lo que Dios quería hacer en aquella época, la respuesta de Dios vino para su vida de manera inmediata. So verse 18 is talking about her face was no longer downcast. En el versículo 18 leemos que su rostro dejó de estar desanimado. So it means now she didn't worry about something anymore. Esto quiere decir que a partir de ese momento, Ana ya no tenía por qué preocuparse de nada más. Because she got the answer, because she got the assurance, her prayer must be answered by God. Porque ella recibió la respuesta. Ella recibió esa certeza de que Dios iba a responderle. This assurance was given to her when she understood what God wanted to do for that age. Esta seguridad, esta certeza que Ana recibió, la recibió cuando pudo entender cuál era el deseo de Dios para aquella época. God's desire for that age was raising up a person who was raising up a person of true gospel and fix all the spiritual problems happen at the time. El deseo de Dios para aquella época era levantar a un hombre de Dios, poseedor del verdadero evangelio, que corrigiera el problema espiritual de aquella época. So at that time, the two sons of high priest, the Eli's, were priests at that time. En aquel entonces, los dos hijos del sacerdote Elí eran los sacerdotes del templo. But they were disgracing the sacrifice very much. Pero ellos estaban menospreciando el sacrificio de Dios en gran manera. So actually there was no gospel and no sacrifice, no covenant. That's why the Philistine invade into the Israel very frequently. Entonces podemos ver que en aquella época en el pueblo de Israel no había evangelio, no había sacrificio, y debido a esto sufrieron invasiones de naciones aledañas. So God's desire was to fix this spiritual state. So God began to accept the Hannah's prayer topics. Y como el deseo de Dios era corregir esta realidad espiritual en su pueblo, fue que decidió responder a la petición de Ana. But Hannah's prayer topic changed from her own prayer topic to the God's prayer topic. Pero lo que debemos ver es que la oración de Ana cambió de ser una oración egocéntrica, una oración de sí misma, a una oración de Dios, una oración que tiene como contenido el deseo de Dios. Verse 11 is saying that, and she made a vow, saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servants, but give her a son, then I will give him to the Lord for all days of his life, and no razor will ever be used on his head. En el versículo 11 leemos lo siguiente: e hizo voto, refiriéndose a Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. So the no using the razor on his head means
he will be the Nazarite. El hecho de que en la oración de Ana, ella dijo, no pasará navaja sobre su cabeza, significa que el hijo de ella iba a ser un nazareno. So it was the decision of Hannah to give her son to the Lord. Vemos que Ana tomó la decisión de dedicar o darle a su hijo al Señor. So, but we don't know how the Hannah could give this vow to the Lord, but it was by the accident or a message was given to her already. En realidad no sabemos si el hecho de que Ana haya tomado esta decisión y haya hecho este voto delante de Dios haya sido algo accidental o algo que ella recibió de parte de Dios como un mensaje. So my understanding about this point is when she was praying for having the son, God gave her the God's message for that age. Lo que yo entiendo en este pasaje es que cuando Ana estaba orándole a Dios, Dios le dio su mensaje diciéndole lo que él deseaba para esa época. So she began to understand what God wanted to do for that age, and also what was the problem of that age. Por eso es que ella pudo entender cuál era el deseo de Dios para esa época y también pudo llegar a entender cuál era el problema que vivía el pueblo en esa época. So she understood what God wants is a person of a true gospel and fix all the spiritual, the wrong state. Ella llegó a entender que el deseo de Dios era corregir la condición espiritual del pueblo de Israel a través de un hombre que poseyera el verdadero evangelio. So there was a God's desire for that age, and she understood this point exactly when she was praying, and her prayer topic changed to God's prayer topic. Ese era el deseo de Dios para esa época y vemos que Ana pudo llegar a comprender este deseo de Dios cuando estaba orando y cambió el tema de oración que ella tenía, cambió el contenido de oración que ella tenía. And it was a God's desire. So the prayer, her prayer was accepted by God, and God gave her an assurance for having a son. Y como el tópico de oración de Ana cambió y estaba alineado al deseo de Dios, durante el tiempo de oración, Ana recibió esa certeza, esa seguridad de que Dios le iba a responder a su oración y que le iba a dar un hijo. So because an assurance came into her, so just after this prayer, she didn't worry about anything. Y como esta seguridad, esta certeza vino al corazón de Ana, vemos que después de finalizar esta oración, ya no estuvo más triste. So maybe she felt she got an answer, an assurance to have a son, right? Seguramente ella pudo sentir y pudo tener esa seguridad de que Dios le iba a dar un hijo. So she prayed for having son so long time, but there's no answers. But when she prayed the God's desire, this answer came into her. Ella había estado orando, pidiendo un hijo, pero para satisfacción propia. Pero cuando ella logró entender cuál era el deseo de Dios para la época, cambió su oración, siguió pidiendo un hijo, pero ahora acorde a la voluntad de Dios. So after this prayer, her face became bright and no worry. Y después de esta oración, Ana tuvo esa seguridad de que Dios le iba a responder y su rostro cambió
ya no estuvo más triste, su rostro se volvió un rostro radiante. And then what is God's message, right? Entonces, This is Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de la historia de Ana? do my desire first, and then I will give you my answer to resolve your problem. Que tu prioridad sea mi deseo y entonces yo responderé a tus problemas para que puedas superar tus problemas. And you must know what I wanted to do for this age first. Debes saber antes que nada cuál es mi deseo para la época en la que vives, qué es lo que quiero llevar a cabo en esa época en la cual vives. So let what I want to do for this age be your prayer topic, and then you can enjoy my prayer answers. Que el tema de tu oración sea mi deseo para esa época, entonces responderé a tus oraciones, a tus peticiones de oración. If you are chosen as a disciple who gonna do this the desire of me, no matter how much you pray for your own problem, there will be no prayer answer. Y aunque tú seas escogida por mí, si continúas orando centrada en ti misma y en tu propio deseo, no habrá respuesta para ti. But if you understand what I want to do, my desire as a disciple, and if you pray for my desire first, and then you can enjoy my prayer answers, the power and authority to crush Satan's head in your field. Pero si tú, por el otro lado, entiendes qué es lo que yo quiero hacer en esa época, en la época en la cual vives, si comprendes cuál es mi deseo para esa época y cambias tu tema de oración y lo alineas a mi deseo, entonces responderé a tus peticiones de oración. Podrás disfrutar de poder para destruir la obra de Satanás. So in order to be the man of this prayer, the prayer of God's desire, and the first thing we should do is to understand what God wants to do for this age. Y para que nosotros podamos ser esas personas que oran acorde al deseo de Dios, debemos entonces comprender cuál es el deseo de Dios para la época en la cual vivimos. So we should be able to be the man who can pray God's prayer topic first. Nosotros debemos ser capaces de ser aquellas personas que oran primordialmente por el deseo de Dios. One day, Hannah began to open these eyes, but like this, we need God's time to open this spiritual eye. Vemos que un día Ana pudo abrir sus ojos espirituales con respecto a esto, y esto nos debe dejar ver que es un proceso y debemos esperar por ese tiempo de Dios para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y entender cuál es el deseo de Dios. So Hannah was the one who communicated with God for his will. Ana llegó a ser aquella persona que se comunicaba con Dios primordialmente para que el deseo de Dios se cumpliera. God's will become his prayer topic, and her prayer topic, and she became the man of God. El deseo de Dios se convirtió en el tema de oración de Ana. Ana llegó a ser esa persona del pacto, del deseo de Dios. And also when she got the son, Samuel, and she relayed the message from God to Samuel until she gave Samuel to the Lord. Y lo que seguramente sucedió es que una vez Ana engendró a su hijo, ella le transmitió a su hijo el mensaje de Dios hasta el último momento en que lo dejó en el templo. And she kept her promise to give Samuel to the Lord, just as she promised. Y ella fue capaz de cumplir su promesa a Dios de darle a su hijo, tal y como lo prometió. So Samuel chapter 2, verse 21 is saying that
And the Lord was gracious to the Hannah, and she received and gave birth to 3 sons and 2 daughters. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 21, leemos lo siguiente: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. So not having son was the first problem for Hannah. Para esto debemos recordar que el problema que Ana enfrentaba era que no podía tener hijos. But after she gave Samuel to the Lord as she promised, as God's desire, and she got the 3 sons, 2 daughters more. Pero después de que ella le dio su hijo Samuel a Dios, después de haber entendido cuál era el deseo de Dios para esa época, vemos que Dios le da más hijos, le da 3 hijos más. So at that time, the spiritual state was that there was no covenant, no sacrifice, even though they give the sacrifice, but it was not correct. So because the priest, 2 priests, the son of Eli, disgraced the sacrifice very much, very evil people. El estado espiritual del pueblo de Dios en aquella época no estaba bien, porque a pesar de que se ofrecía sacrificio, no se ofrecía correctamente, porque los sacerdotes a cargo menospreciaban el sacrificio de Dios. So if the sacrifice, the covenant disappeared from the people of God, what will happen? So that's why there was a lot of invaded over the Philistine people into the Israel. It was a very frequent. Y vemos que cuando el pacto de Dios se pierde en el pueblo de Israel, empieza a haber todos los problemas. Vemos que los filisteos continuamente invadieron el pueblo de Israel debido a que en Israel ya no estaba el pacto. So there is no covenant among the people of God, and there is no spiritual leader there is no spiritual leader in Israel. Eso quiere decir que en el pueblo de Israel no había pacto de Dios, tampoco había líder espiritual. Always God needs is a person who are standing before God with the gospel. Dios siempre va a necesitar que una persona esté parada delante de él, aferrándose al evangelio. And what God is looking for is the people who are the leader of that age with the gospel. Lo que Dios está buscando en cada época es aquellas personas que son las personas líderes espirituales, poseedoras del evangelio para esa época. So the message God wants to teach through this chapter is understand what I want to do for your age. Por eso es que el mensaje de Dios para nosotros a través de el capítulo 1 de Primera de Samuel es: comprende cuál es mi deseo, comprende qué es lo que quiero llevar a cabo en la época en la cual vives. And the second message is take my desire as your first prayer topic. Y el segundo mensaje es: toma mi deseo y haz de mi deseo tu tema de oración. So if you connect with me, if you communicate with me in this gospel and in my desire for your age, and then you can enjoy my power and authority. Si tú te conectas a mí a través de la oración con esto primordialmente, con el pacto y mi deseo para la época, entonces podrás disfrutar de mi poder y autoridad. Sorry about that. So if we understand the God's desire, and we can enjoy his power and authority in our life, and even this chapter is talking about, if you understand what I wanted to do for this age, and if you take this as your prayer topic, and then I will bless you,
and I gave the Hannah 3 sons and 2 daughters more. Entonces Dios nos dice, si realmente comprendes cuál es mi deseo para la época en la cual vives y haces de mi deseo tu tópico de oración, tu petición de oración, entonces podrás disfrutar de mi poder y autoridad en tu vida. Mira lo que sucedió con Ana. Yo todavía le di 3 hijos y 2 hijas más. So there is a people whom God is looking for this age. Eso quiere decir que Dios está buscando a este tipo de personas para esta época. The first is the one who have a true gospel. Él está buscando a aquellas personas que poseen el verdadero evangelio. Because the people's understanding of this age, even the Christian, is so lacking, and there is a lot of things going something wrong way. Y este es el deseo de Dios, porque muchos del pueblo de Dios hoy en día tienen un entendimiento deficiente acerca del evangelio y se están dirigiendo por un camino incorrecto. And the next people God is looking for this age is the people who can be the witness of the enjoyment. Dios también está buscando a aquellas personas que son testigas del resultado de disfrutar del evangelio. So enjoying covenant is the answer, because when we enjoy covenant, we can destroy Satan. We can enjoy the spiritual power to destroy Satan. Eso quiere decir que disfrutar del pacto que Dios nos da es la verdadera respuesta, porque cuando disfrutamos del pacto que Dios nos da, podemos disfrutar de su autoridad, podemos destruir la obra de Satanás. The third people God is looking for this age is the people who can raise up disciples. El tercer tipo de personas que Dios está buscando para esta época es aquellas personas que son capaces de levantar discípulos. So God's desire, the last desire, is saving people through the evangelism, right? And then the most effective evangelism is the evangelism doing through the disciples. Y Dios está buscando a estas personas capaces de levantar discípulos, porque el deseo de Dios es salvar a su pueblo a través del evangelio. Y esto se logra solamente a través del evangelismo que está centrado en los discípulos capaces de proclamar el evangelio. And then we should be the people who have the content to raise up disciples. Eso quiere decir que nosotros debemos ser ese tipo de personas que tienen el contenido para poder levantar discípulos. And the fourth people God is looking for this age is the people who can do evangelism, who can do the conquering evangelism. La siguiente característica de las personas que Dios está buscando para esta época son aquellas personas capaces de llevar a cabo el evangelismo que conquista. So there is actually the biblical strategy of evangelism. Y para esto hay una estrategia bíblica para el evangelismo. So we should be able to be these people. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de ser este tipo de personas con todas estas características. Anyway, the most important is realizing what God wants to do for this age. De cualquier manera, lo más importante es que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere hacer en esta época. This God's desire came into Hannah and become her covenant. En el caso de Ana, vemos que este deseo de Dios se convirtió en su pacto y vino a morar en su corazón. It was a very short time, not long time. Y vemos All que of esto sudden. y vemos que para que esto sucediera no pasó mucho tiempo. So all of a sudden, when she was praying for having his own son, God gave him a message
which was the desire of God. Right away, Hannah understood, oh, this is God's desire. And I have to pray this first. Vemos que Ana había estado orando para poder tener un hijo y mientras ella estaba orando, Dios le dio un mensaje para que ella pudiera entender cuál era el deseo de Dios para esa época. Y vemos que Ana inmediatamente cambió su oración, cambió su tema de oración. Ella se dijo a sí misma, oh, este es el deseo de Dios. Y vemos que ella actúa inmediatamente cuando logra entender cuál es el deseo de Dios. But that time was when she became a historical woman in that age. Y en ese momento, Ana pasó a ser una mujer histórica para la época. So it was God's time schedule. Vemos que llegó el horario de Dios, el tiempo de Dios para Ana. So we should be able to enjoy this kind of a time schedule of God, right? Nosotros también debemos ser capaces de disfrutar este horario de Dios. Debemos ser capaces de disfrutar del tiempo de Dios en nuestra vida. This was not happened by the Hannah, but by God. Debemos ver que esto no sucedió por algo que Ana haya hecho. Esto sucedió por la gracia de Dios. So who can enjoy this blessing? This is the point. Entonces, el punto que debemos definir es quién puede disfrutar de este tipo de bendiciones. Enjoying gospel. Aquellas personas que disfrutan del evangelio And looking for God's desire. y aquellas personas que están constantemente en busca del deseo de Dios. It means align our life to the desire of God. Es decir, aquellas personas que están buscando alinear sus vidas al deseo de Dios. So if we do this continuously, God will give us his time to realize, to have these spiritual eyes to understand his desire. Y si nosotros hacemos esto constantemente, Dios nos dará su tiempo para poder darnos cuenta, para poder percatarnos con claridad y exactitud acerca de su deseo. So actually, we are historical people because I understand that the gospel we are sharing right now is an historical thing. De hecho, podríamos decir que nosotros somos personas llamadas a ser personajes históricos, porque de acuerdo a mi entendimiento, el evangelio del cual estamos compartiendo en este momento es un entendimiento histórico del evangelio. According to the church history, almost what we are understanding gospel is actually the first time after Apostle Paul. Almost. Si prestamos atención a la historia de la iglesia, vamos a poder darnos cuenta de que la precisión con la cual entendemos el evangelio en este momento es la primera vez que sucede después incluso de que el apóstol Pablo estuvo aquí. So actually, I believe that we are really historical people, very the blessed people chosen by God. De hecho, hermanos, yo creo firmemente que Dios nos ha llamado a ser personas históricas, que Dios ha escogido para poder tener un entendimiento preciso del evangelio. So we are very much blessed, I think. Y por eso considero que cada uno de los que estamos aquí somos muy bendecidos. So anyway, pray to God. So let me open our spiritual eyes to understand your desire. De cualquier manera, a partir de ahora, oremos pidiéndole a Dios, Padre Dios, abre mis ojos espirituales para que pueda entender con claridad tu deseo. Okay, that's the conclusion. Hagamos una conclusión. The first thing is, so there is a lot of words in this belief, and it is a very, it is talking about the reality very much. Lo primero que debemos concluir es que cuando hay incredulidad,
tendemos a enfocarnos en la realidad que estamos viviendo y debido a esto vienen muchos pensamientos, muchas palabras. So what I'm saying is that this belief is, it seems very much real. A lo que me refiero es que cuando hay incredulidad, nuestros análisis parecen ser reales. Even though it is so real, but the point, the importance is, it is not the answer. Y a pesar de que nuestras conclusiones algunas veces parezcan muy reales y que tienen lógica, debemos ver que esas conclusiones que emanan de nuestra incredulidad no son la respuesta. It seems very correct, but actually it is wrong. Y aunque nuestras conclusiones nos parezcan muy correctas, son de hecho incorrectas. So do not hear disbelieving. Por eso es que- Disbeliever speaking. Por eso es que no prestemos atención a los pensamientos o las palabras que emanan de la incredulidad propia o la de otros. And also, don't follow mankind's words. It is only a reference. Y tampoco sigamos las palabras de los hombres. Cuando escuchemos palabras de hombres, solamente tomemos esas palabras como referencia. Answer is only one, God's words, the covenant, the blood of Jesus. Porque la respuesta para nuestra vida es solo una y es el pacto de Dios, la sangre de Cristo. Actually, we are very easy to be deceived by the words of a man. De hecho, es un tanto fácil para nosotros caer en las palabras de hombres. So follow God's words only. That's it. Pero mejor decidamos seguir la palabra de Dios solamente. And the second conclusion is that we are disciples, so we are able to build the system of the training and enjoyment of gospel. Y la segunda conclusión que debemos obtener es que como nosotros somos discípulos, debemos ser capaces de establecer ese sistema que nos permita entrenarnos constantemente para poder disfrutar del evangelio. So if we enjoy Christ personally, if we continue that, and then we can understand automatically how to let the people be like this. Y esto es importante porque si nosotros logramos establecer este sistema en el cual disfrutamos personalmente de Cristo, somos equipados espiritualmente para poder entrenar a otros, para poder levantar a otros a vivir de la misma manera. So how to let the people enjoy the gospel is the system of enjoyment. Por eso es que poder definir cómo entrenar a las personas para que puedan disfrutar de Cristo personalmente es establecer ese sistema. What I mean is not just the saying enjoy gospel, but to give them a method to enjoy gospel. A lo que me refiero es que no basta solamente con decir disfrutemos de Cristo o disfruten de Cristo. También debemos ser capaces de darles a las personas un método para poder disfrutar de Cristo de manera práctica. So one of the way I am using is the writing the covenant prayer. Y uno de esos métodos prácticos que yo uso en mi ministerio es transcribir la oración del pacto. And if you continue to enjoy the gospel, and then God will show you how to train the people. Y si nosotros logramos vivir de manera continua este disfrute del evangelio, Dios nos va a equipar, nos va a dar esa habilidad de entrenar a otros. So letting them enjoy the covenant is the first step of training. Por eso es que poder influenciar a las personas a que disfruten del pacto debe ser el primer paso del entrenamiento. And the next system we should do is raising up disciples.
Y lo siguiente que debe suceder en este sistema es levantar discípulos. So if you continue to evangelism, while you are enjoying the covenant, and God will show how to raise up disciples. Por eso es que si tú disfrutas de Cristo continuamente mientras llevas a cabo el evangelismo, Él te dará la sabiduría para poder levantar discípulos. So if you do these two things, and then God will establish His systems in your field, in your darakban, and in your church. Y si tú haces estas dos cosas, Dios va a establecer un sistema sólido en tus aposentos altos y en tu campo. Apostle Paul has this system. El apóstol Pablo pudo disfrutar de este tipo de sistema espiritual. This Jesus Christ, same thing. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo también pudo disfrutar de este sistema espiritual. So we should have the spiritual eyes to see what the system was working in the field of Apostle Paul's evangelism. Por eso es que nosotros también necesitamos tener esos ojos espirituales para poder ver cómo es que el sistema espiritual que Dios estableció a través del apóstol Pablo se desarrolló. So this is one more important spiritual eyes to understand God's desire. Y esto es un aspecto muy importante con respecto a tener los ojos espirituales abiertos para poder entender el deseo de Dios. So may God bless us to have the God's time schedule to understand God's desire. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga para que ese tiempo de Dios llegue a nuestra vida y que podamos entender con claridad cuál es el deseo de Dios. And also enjoyment and this system of training. Y me refiero específicamente a poder entender con claridad qué es disfrutar del Evangelio y qué es este sistema de entrenamiento espiritual. The third conclusion is that if mankind has the covenant, it is more than enough. La tercera conclusión que debemos obtener es que si el ser humano posee el pacto de Dios, esto es más que suficiente. So if we are able to crush Satan's head, that is good enough, right? ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de destruir la obra de Satanás, esto es más que suficiente, ¿verdad? So in the eyes of God, the only thing mankind needs is His covenant, the blood of Jesus. Por eso es que ante los ojos de Dios, lo único que necesita el ser humano es el pacto, la sangre de Jesús. In the eyes of God, this blood, the sacrifice, is much more than good enough for mankind. Ante los ojos de Dios, el sacrificio, la sangre de Cristo, el pacto, es lo más importante que necesita el ser humano en su vida. So we should open these spiritual eyes to understand what covenant is for mankind. Por eso es que nosotros también necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender a profundidad qué es lo que significa o qué es lo que representa el pacto de Dios para el ser humano. So if you continue to enjoy covenant more and more and deeper, and then God will open our spiritual eyes more and more to understand His gospel, the covenant, and His desire, evangelism. Debemos ver entonces que a medida que nosotros disfrutemos del Evangelio cada vez más, de la misma manera, nuestros ojos espirituales se van abriendo cada vez más y ese entendimiento del Evangelio se vuelve cada vez más profundo. So whatever we must do is enjoying covenant, confessing covenant anyway. Por eso es que sin importar lo que suceda, debemos ver que lo que necesitamos hacer es disfrutar del Evangelio, confesar del Evangelio. The fourth conclusion is be the one
who communicate with God. La cuarta conclusión que debemos obtener del pasaje de hoy es, sea aquella persona capaz de comunicarse realmente con Dios. And it means be the one who understands God's heart and his desire. Esto significa, sea aquella persona que puede entender cuál es el deseo de Dios y la voluntad de Dios. And then you can be a man of conquer. Entonces podrá ser un hombre que puede conquistar. God's desire is understanding who he is, but not doing something. El deseo de Dios es que nosotros podamos comprender quién es Él. El deseo de Dios no es que nosotros hagamos algo. So when Hannah understood what the God's desire was, the answer began to work in her. Debemos ver que cuando Ana pudo comprender cuál era el deseo de Dios, qué era lo que Dios quería llevar a cabo, la respuesta llegó a su vida y ella pudo accionar. God is almighty, so God didn't need our power. Dios es un Dios todopoderoso. Él no necesita de nuestro poder. What God needs for us is just knowing who he is. Lo que Dios quiere, lo que Dios necesita de nosotros es que podamos comprender quién es Él y cuál es su deseo. Just knowing what his desire is. Solamente conocer cuál es su deseo. In order to be like this, there is something important and something fundamental. Y para poder llegar a conocer cuál es el deseo de Dios, hay algo que debemos tener que es muy importante. That is understanding gospel and enjoying gospel. Eso es entender el evangelio y disfrutar del evangelio. This is God's desire given to us as a basic. Este es el deseo de Dios y es algo realmente sorprendente. So may God bless all of us to be same as Hannah and be the man of God, same as Hannah. Por eso es que yo espero que Dios nos bendiga a todos nosotros para que podamos llegar a ser como Ana, que podamos llegar a ser un hombre y mujer de Dios como Ana. Hannah was one woman who were connected to God at that time. Ana llegó a ser una mujer que estaba conectada al deseo de Dios en aquel entonces. Hannah was the only woman who communicates with God in his desire. Ana era la única mujer que podía comunicarse con Dios a través del deseo de Dios. This is the condition for all the prayer answers of Hannah. Y esta fue la condición para todas las respuestas que Ana recibió a sus oraciones. So be like this, and then we will be able to conquer all our life and the evangelism. Por eso es que debemos anhelar llegar a ser como Ana y de esta manera poder recibir respuestas de parte de Dios y acumular respuestas de Dios en nuestros campos. Thank you. This is Muchas my gracias. understanding. Este es mi entendimiento, hermanos. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for opening our spiritual eyes to understand your desire and your heart more. Padre Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que estás abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos entender cuál es tu deseo y cuál es tu voluntad cada vez más. And let us be same as Hannah to enjoy your promises and to be the witness to the world. Permítenos llegar a ser como Ana, aquella persona que es capaz de disfrutar de tus promesas y de tu poder. Open our spiritual eyes more to understand your gospel and to understand the biblical evangelism. Abre nuestros ojos espirituales cada vez más para que podamos profundizar y comprender tu evangelio cada vez más y que podamos entender tu deseo.
So open our spiritual eyes to see the spiritual state of this age and America and Latin America. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos darnos cuenta cuál es el estado espiritual de la gente en esta época, para que podamos ver cuál es el estado espiritual en Estados Unidos y América Latina. And let us take your desire for this age in America and Latin America for our prayer topic. Y permítenos tomar este entendimiento de el deseo que tienes para Estados Unidos y América Latina como nuestro tema de oración. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. Give us a lot of testimony to be your witness. Permítenos poseer mucho testimonio para poder ser testigos tuyos. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, hermanos.